Gentiles amigas, amigos, señoras y señores, bienvenidos sean todos a Facetas, un programa de redes sociales, porque estamos donde otros no están. Estas son las facetas de la vida. Programa de redes sociales que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sean todos bienvenidos en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Hemos reiterado que la naturaleza, la esencia de este programa denominado Facetas, radica principalmente en el hecho de hacer conocer hacia todos ustedes, poner en vuestro conocimiento, sobre todo el rescate valorativo y cultural de lo que significa Potosí como patrimonio cultural y natural de la humanidad. La ciudad de Potosí tiene una vasta historia que, si bien no está registrada en un acta de fundación, pero automáticamente, por el hecho de que aproximadamente desde 1545 la ciudad comenzó a crecer, a extenderse, los pobladores vinieron a estas altas tierras, sobre todo atraídos por la mole de plata, y hasta que en un momento esta ciudad, como dice la historia, fue, en cuanto a número de habitantes, más grande que ciudades como Londres. Es de por sí para fascinarse y también para ponerse a pensar de que todo lo que sucedía en esta ciudad no era simplemente fantasía, sino había una mezcla de una realidad, había una mezcla de costumbres, en fin, algo que a veces se torna en indescriptible. La ciudad de Potosí en esta gestión 2023, al igual que muchos lugares de Bolivia, al igual que muchos lugares del mundo, por el aspecto climatológico, por el aspecto del calentamiento global, está sufriendo lo que muchos han considerado que son los efectos que hacen de que en algunos lugares donde no llovía, pues comience a llover, sobre todo en los lugares que están desérticos, pero que no están siempre en esta parte de América. Y en aquellos lugares donde no se manifestaba de manera frecuente la calor, hoy prácticamente también ha sufrido un gran cambio desde el punto, reitero, de vista climatológico. Todo esto prácticamente está sucediendo en gran parte del mundo, por no decir en todo el planeta Tierra. Y este problema de la sequía, porque esa es la única palabra que engloba todo lo que queremos manifestar en este momento, la sequía, trae a colación a Facetas, aquí en el canal de YouTube de quien les habla, hechos y acontecimientos sucedidos en el Potosí colonial. Y sabemos muy bien que en este momento la fuente de agua que sirve a una parte de la ciudad de Potosí, coincidentemente proviene de las lagunas del Caricari, aquellas lagunas que mandó a construir el virrey Toledo y que datan prácticamente desde los primeros años en que ya Potosí no solamente comenzaba a tener habitantes, sino que lo más gravitante fue que las actividades mineras en gran parte necesitaban del líquido elemento. Y por supuesto, quienes también en su calidad de habitantes, hombres, mujeres y niños, reitero, ya habitaban esta tierra a una altura inconmensurable y que de por sí hace pensar que no siempre es muy grato estar en estas alturas, mucho más cuando hace falta muchos aspectos de carácter natural. Y en este caso es hablar del agua. Por ello, señoras y señores, hoy quiero, al viejo estilo de la radio, referirme y sobre todo relatar esos hechos que acontecieron en el año 1626. Y me estoy refiriendo a la inundación que sufrió Potosí
como producto de la rotura de uno de los diques de contención de las lagunas del Caricare. Había una costumbre en esos años de que muchas personas, por supuesto gente opulenta, gente rica, si el término cabe, acostumbraba por una parte a hacer visita a las lagunas los fines de semana, pero de ello vamos a narrar más adelante. Y había otro grupo de personas, también de mucha opulencia, que acostumbraban a reunir en sus domicilios particulares, sobre todo en la época colonial, para contar cuentos, para tomar un ponche, en fin, para hacer una conversación más amena. Y en esa conversación amena, en una oportunidad, en el domicilio de una dama cuyo nombre las crónicas no han podido recoger, se reunieron varias personas, sobre todo amistades de aquella doncella, de aquella mujer, que no siempre tenía un buen carisma para alguna gente. Pero la intención de esta narrativa es hacer conocer qué es lo que sucedió en el tercer domingo de la Cuaresma del año 1626. Y todo esto extractamos de las crónicas potosinas que fueron recopiladas hábilmente por Modesto Mis de Tinajeros. Era el tercer domingo de la Cuaresma de ese año. En el mismo comedor estaban las cortesanas y los mancebos, en casa de aquella mujer muy especial, una mujer que el vulgo la conocía como la que acostumbraba a reunir de manera periódica a mucha gente para hablar la vida de los demás. Pero en esta oportunidad fue diferente, dice la crónica. Y por una de esas casualidades extrañas, la puerta de la calle se mandó a cerrar con llave y ésta se colocó en un buffet a la vista de los convidados. Se quería pasar la siesta en la carpeta y para ello no deseaban otros testigos. Esta vez la comida era bulliciosa y alegre. Las risas y las frecuentes libaciones se sucedían sin interrupción. De repente, oyeron muchas voces que gritaban azoradas: «¡Las lagunas revientan!». Alborotáronse los convidados, los unos corrían en busca de la llave para abrir la puerta de la calle, pero la llave no existía. Otros querían trepar por las azoteas, las mujeres lloraban y todo fue una confusión. Recordaban la profecía. No encontraron hacha para romper la puerta ni escalas para salvar las paredes, y así transcurrían los minutos en una ansiedad terrible. Era la 1:30 de la tarde, hora de la siesta, en aquella época, cuando se rompió un pedazo de la muralla del Harihari y corrió el agua como un torrente, produciendo un ruido pavoroso. «¡Misericordia, misericordia!», gritaban desde la calle. «Inundación, las lagunas han reventado». Era la voz que dominaba. No puede describirse la escena de espantosa desolación que ofreció aquella villa. 120 cabezas de ingenio quedaron arrasadas. 58 cuadras donde habitaban los españoles quedaron asimismo arrasados y 52 de indios. 4 millones se perdieron solamente en piñas y plata sellada, y con el valor de las joyas pasaron de 8 millones. Perecieron poco menos de 4.000 vecinos de ambos sexos y edades, tanto españoles como indígenas. La cortesana y sus convidados, es decir, aquella mujer que había invitado a su casa a un grupo de amigos, también fueron arrastrados por el torrente. Todos perecieron y no se encontraron sus cadáveres. En la esquina arriba de San Martín encontrábase reunida una familia en la pieza alta del edificio. Al extraño ruido del agua que descendía bramando con la rapidez de un torrente, arrastrando en su curso casas, hombres y animales, se asomó a la ventana una de las jóvenes de aquella familia. «Jesús, Jesús», dijo, «sabed que viene un gigante muy grande con una espada que parece de fuego en la mano, y tras él viene un río». Aterrados todos se pusieron a orar implorando la piedad divina. El torrente se llevó el edificio
y perecieron nada más y nada menos que 20 personas. El usurero del cuento del mendigo perdió su vida y toda su fortuna. Don Francisco Yanume se ocupaba en dar de comer a 12 pobres, como tenía costumbre todos los domingos. El agua inundó todo el edificio, pero Oyanume y los 12 pobres se salvaron, refugiándose en una pieza de los Altos. Don Íñigo de Cabrera daba también a la sazón de comer a los pobres y toda su casa fue derribada por la inundación, menos el cuarto donde él se encontraba. Allí salvó 600.000 reales de 8 el peso. Ningún daño hizo el agua en la iglesia de la parroquia de la Purísima Concepción. La iglesia y convento de San Francisco quedaron como una isla rodeadas de agua por todas partes. Imposible era imaginarse el terror que produjo en los habitantes aquel torrente que descendía impetuoso y terrible sobre el plano inclinado de la villa imperial de Potosí. El pavor enmudecía el labio y la oración era la única esperanza, el solo consuelo. Está manifestada hasta hoy, dice Martínez y Vela, a los moradores de Potosí, quizás para su escarmiento, aquella admirable zanja que abrió el agua de esta laguna cuando por pecados de esta villa, aquel extrago la divina justicia en la mejor parte de su población. Los gritos de los niños, de mujeres, los lamentos de los hombres, los llantos de los indígenas formaban una confusión aterradora. Era una de esas escenas de terrible angustia que no pueden describirse. El torrente pasó abriendo la zanja que se refiere al historiador y apenas se derramaron de las lagunas 2/3 de agua. Si se hubiera roto toda la muralla, Potosí habría desaparecido. Y después de este terrible suceso se construyó la muralla con más solidez por medio de estribos de piedra. Si algo tiene de más fortaleza, dice Martínez y Vela, es algún estribo que tiene por parte de dentro de piedra y cal y que entonces castigó Dios a Potosí, abriendo la fuerte muralla con solas 2/3 de agua que salió. Y lo mismo puede hacer ahora, y en cualquier tiempo que los hombres irritasen su divina justicia. Y así vemos fabricada esta laguna por la industria humana y por manos de los mismos hombres tiene Dios aparejado el azote de su justicia, para cuando el desenfrenamiento de los habitadores de esta villa le obligue a que descargue sobre ellas. De este siniestro, señoras y señores, de siniestro recuerdo, fue para los habitantes de Potosí el domingo 15 de marzo del año 1626. Y cuéntase que en las noches claras de luna se distinguían en las lagunas del Jaricari los blancos fantasmas que se reunían para referirse sus cuitas y empezar su peregrinación nocturna, arrastrando sus largos sudarios. Después, precedidos de luces fantásticas, descendían cantando con fúnebres entonaciones por el mismo camino que tomaron las aguas en aquel día de luto, y se esparcían luego por la villa. Eran las almas de los muertos en aquella inundación que venían a implorar la caridad de los vivos para que las salvasen del tormento de la impenitencia por la oración y las ofrendas. Los indígenas veían aquellos fantasmas como los vengadores de su largo martirio y en su supersticiosa credulidad recurrían a los exorcismos de sus adivinos para librarse de las visitas de las ánimas que penaban desde el siniestro marzo de 1626. Las mujeres mayores cerraban temblando las ventanas y colocaban las imágenes de los santos entonando el rosario hasta que pasase la hora en que los fantasmas hacían su peregrinación. Los niños lloraban aterrados en aquella hora fatal. El viento de la noche traía al oído preocupado extrañas voces y raros cantares. Durante mucho tiempo los bordes de aquella zanja que abrió el agua se veían cubiertos de cruces, al pie de las cuales se encendía luminarias la piedad supersticiosa de los parientes de los muertos. Nadie andaba de noche antes del viaje de los fantasmas en la dirección de las lagunas del Jaricari, y si alguno emprendía la marcha era después de la hora terrible, cuando suponían volvía el reino de las tinieblas y la paz a los espíritus vagabundos entretenidos en sus misteriosas correrías. Antes de aquella hora, ninguno hubiera tenido valor para interrumpir las visiones porque decían que las ánimas arrastraban a las lagunas a los que profanaban su conciliábulo sombrío.
Allí se encontraban ellas para contar, porque el número de los espíritus disminuía a medida que las misas y las oraciones los rescataban de su pena y martirio para volar a las eternas regiones de la luz. Así concluye, señoras y señores, esta leyenda potosina, cuya fecha de recopilación tiene el mes de septiembre del año 1865, aquí en Potosí, Bolivia. Y enseguida también, señoras y señores, aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, desde Potosí, Bolivia, al viejo estilo de la radio, quiero narrarles un episodio interesante sucedido cabalmente alrededor de las lagunas. Y también esto ha sido extractado de las crónicas potosinas de Modesto Omiste. Hacia los primeros años de este siglo, entendiéndose del siglo XIX, figuraba en la aristocracia de Potosí una simpática dama, la señora doña Bernardina Gordillos de Lastra, madre del doctor don Manuel de la Lastra, a quien hemos visto sobresalir en personajes notables contemporáneos, dice don Modesto Omiste. La señora de Lastra se distinguía no solamente por su belleza física y esmerada educación, sino también por su carácter expansivo y agradable trato social. Una de sus aficiones favoritas era montar a caballo y mantener en sus cuadras los más briosos corceles de raza, que los obtenía a precios fabulosos. En uno de los serenos días de otoño, cuando el cielo de Potosí se muestra más limpio y transparente que otras veces, y los rayos del sol calientan un tanto el aire frío que se respira, casi siempre en estas regiones, la señora Lastra organizó un paseo a caballo a las lagunas, que en dicha época se encontraban casi siempre llenas de agua hasta el borde de sus murallas y ofrecían hermosas vistas con el majestuoso espectáculo de la extensa y tranquila superficie azulada de las aguas, apenas rizada por el suave movimiento del aire. La comitiva de a caballo, a cuya cabeza iba la apuesta y elegante señora en un brioso tordillo, caminaba a trote largo, rodeando los bordes de la laguna de San Ildefonso, y cuando se hallaba sobre la muralla, en las inmediaciones de la compuerta, donde existe la mayor profundidad, se encabrita el caballo de la señora de Lastra y dando un salto rápido por el costado de la derecha, se lanza de improviso a la laguna y se sumerge en el agua, arrancando un unísono grito de espanto de toda la comitiva, que quedó como petrificada en presencia de tan grande desgracia que no era posible remediar, socorriendo a la víctima cuya salvación era imposible. Todos echaron pie a tierra y contemplaban anhelantes la trágica escena. Nadaba el caballo, algo inclinado sobre uno de sus costados, buscando terreno para tomar punto de apoyo y salir del agua. Y como eso no era posible, sin tocar a la orilla opuesta, continuó nadando a través de la laguna, cuyo diámetro mide más de 1000 metros. Esta travesía ofrecía los mayores peligros. Era más que probable que el animal perdiese sus fuerzas o que la excesiva frialdad del agua hiele la sangre, produciéndole calambres que le impidan todo movimiento antes de llegar al lugar de salvación. En vista de esos peligros, un sacerdote canónigo del coro metropolitano que hacía parte de la comitiva se arrodilla, se descubre la cabeza y en voz alta reza la última oración por los que van a morir y dirige a la señora una solemne absolución. Esta se emociona profundamente, pierde su presencia de ánimo, abandona las riendas del caballo y el velo del sombrero y se hace fuertemente de la horqueta de la silla y se entrega a la voluntad del caballo como para dejarse morir juntamente con él. Pero el brioso animal, guiado por su propio instinto, no desfallece, redobla sus esfuerzos, continúa nadando fatigosamente hasta poner los cascos sobre la arena de la opuesta playa y salir victorioso con su jinete de su desesperada lucha con el líquido elemento. Un grito de alegría lanzado por los concurrentes resonó en aquellos agrestes parajes, repitiéndose su eco en los flancos de las montañas y en las sinuosidades de las quebradas. La señora se dejó caer del caballo sobre la mullida arena profundamente emocionada y fue conducida por los cumplidos caballeros de su comitiva
a la capilla de San Ildefonso. Pero todavía ocurrió otro incidente inesperado. Como estaban mojadas las cintas que sujetan las enaguas, no fue fácil desatarlas y hubo necesidad de cortarlas. Pero el cortaplumas que se empleó estaba muy afilado y la mano que lo manejó aún temblaba de emoción y desgraciadamente se introdujo la punta del instrumento al cuerpo de la señora a tiempo de cortar las cintas causándole una herida que se apresuraron a cubrirla mientras llega el médico para cubrir o contener mejor la hemorragia. Y cuando la señora se cambió la ropa y fue curada su herida, la comitiva emprendió su viaje de regreso a la ciudad. Pero en la vuelta ocurrió un nuevo lance. El caballo de la señora que venía por delante se desbocó en una de las pendientes del camino. Mordió el freno y se precipitó como un rayo puesto abajo sin poder ser contenido por el jinete. Y la señora habría sido destrozada indudablemente si unos indígenas que iban en sentido opuesto no hubieran detenido al furioso animal sujetándolo de la brida. ¿Y saben qué? El feliz desenlace de tan peligrosos accidentes fue celebrado esa misma noche con un gran baile que ofreció en su casa la señora de Lastra a las familias y amigos de su relación, en el que, por cierto, fueron los primeros los de su comitiva en ese día. Es otro episodio interesante cerca a las lagunas. Finalmente, amigas y amigos, señoras y señores de Facetas, quiero contarles un episodio más. Hay muchos, pero este episodio también es muy importante, muy interesante sobre todo para los anales de la historia de Potosí y que tiene relación con las lagunas de San Ildefonso, con las lagunas del Caricari. Y dice la crónica siempre recopilada por don Modesto Miste Tinajero. Hacia los años 1860 y 1861 vino a establecerse en esta ciudad de Potosí un estimable caballero natural de Cochabamba, perteneciente a una distinguida familia por su posición social y méritos propios. Fue don Manuel Soruco, de 34 años de edad, de estatura regular y bien conformado. Había recibido una esmerada educación mercantil en la gran ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos de América del Norte. Hablaba varios idiomas y conocía a fondo la contabilidad, siendo también un ágil gimnasta y diestro nadador. Poco después de su arribo a esta ciudad, fundó una escuela mercantil preparatoria en sociedad con el antiguo y acreditado maestro de escuela don Marcelino Espada, natural de Potosí. Ese establecimiento funcionó durante un año, con éxito satisfactorio, hasta que se disolvió la sociedad con la ausencia del señor Espada. Pero Soruco continuó dando lecciones él solo, tanto en la escuela como en casas particulares, a varios jóvenes y caballeros que, atraídos por la amabilidad del maestro y sus especiales dotes de fina cortesía social, llegaron a rodearlo cariñosamente con amigos y alumnos. Había entonces mucho entusiasmo en la juventud potosina para expedicionar todos los domingos a la laguna de San Ildefonso, a pie y a caballo, con motivo de haberse echado al agua una embarcación, especie de balsa, colocada sobre 6 barriles vacíos que mandó a construir don Salvador Gutiérrez en compañía de varios jóvenes amigos suyos para voltejear en la tranquila superficie de la laguna, que en aquel año se encontraba tan llena de agua como pocas veces. La embarcación era de gran capacidad y tan segura contra cualquier accidente que inspiraba confianza hasta a las señoras y niñas que entraban en ella llevando provisiones e instrumentos de música para pasar sobre el agua algunas horas del día con gran placer y contento. Ocurriósele entonces al señor Soruco mandar hacer un verdadero bote o lancha de regulares dimensiones que ofreciese más comodidad a los tripulantes y pudiese moverse con remos y velas, con estricta sujeción a las reglas de la arquitectura naval que conocía suficientemente el señor Soruco. El maestro carpintero constructor del bote fue don Bruno Velasco, cuyos talleres estaban situados en la casa que fue luego de la señora Quintina de Gironas. Se emplearon las mejores maderas y materiales que pudieron encontrarse en el lugar y, mediante el trabajo constante de numerosos operarios que ejecutaban sus faenas bajo la inmediata dirección del inteligente señor Soruco y con estricta sujeción
A los planos dibujados por este, se dio término a la obra en pocas semanas y se trasladó el bote con gran esfuerzo a la laguna de San Ildefonso para ser botada al agua el domingo 23 de abril de 1863, día señalado por el mismo Soruco para el bautizo y estreno de la embarcación, a la que se le dio el nombre de Pilot Boat Potosí. El día anterior al de la fiesta circularon en la ciudad esquelas especiales de invitación a numerosas familias y caballeros, para que concurriesen a la fiesta que principiaría a las 12 del día señalado. El padrino del bote, don Máximo Rodríguez, hizo muchos y costosos preparativos para obsequiar a la concurrencia debidamente y regaló un velamén de género de seda, banderolas y gallardetes de raso para empavesar a su ahijado, el Pilot Boat Potosí. En la mañana de ese día se notaba un gran movimiento en la ciudad por las disposiciones que se hacían en todas partes para ir a la laguna de San Ildefonso a presenciar un espectáculo completamente nuevo en el país. Y en tales circunstancias circuló la inesperada y triste noticia de un siniestro que acababa de ocurrir en San Ildefonso: el naufragio y muerte de don Manuel Soruco a las 8:30 de la mañana en presencia de muchas personas que se habían anticipado a ir al lugar de la cita. Y según informaciones recogidas de varios testigos presenciales, el hecho había ocurrido de la manera siguiente. La noche anterior la pasó sin dormir el señor Soruco, por hallarse ocupado a la orilla de la laguna con varios operarios y amigos suyos, en calafatear el bote y armarlo con todos sus accesorios para ser botado al agua en condiciones convenientes. Y había tomado una buena cantidad de bebidas calientes alcoholizadas para combatir el frío de aquella cruda región y sostener sus fuerzas debilitadas por el trabajo y el insomnio. En las primeras horas de la mañana del día 23, en que se concluyeron los preparativos, el bote fue echado al agua entre los vítores y hurras en que prorrumpieron los concurrentes, quienes, poseídos de entusiasmo, bebieron algunas otras tazas de ponche, descuidando entre tanto sujetar las amarras del bote en la orilla de la laguna, de tal modo que momentos después el impulso del viento lo llevó a una distancia considerable hasta ponerlo fuera del alcance de los que debían tripularlo y gobernarlo. Soruco improvisó entonces un pequeño bote con un cajón de pino y varios trozos de madera, y poniéndole lastre con algunas piedras colocadas en el interior, se metió en él, armado de un remo, intentando bogar hacia el Pilot Boat, pero no pudiendo sostener el equilibrio en la improvisada embarcación, volvió a la orilla e invitó a alguno de los niños que habían entre los espectadores para que entrase con él en el bote a formar el contrapeso en lugar de las piedras. El niño Eloy Delgadillo, de 9 años de edad, que era discípulo de Soruco, respondió presuroso a la invitación, atraído por la novedad del caso y sin darse cuenta del peligro que iba a ocurrir. Embarcados ambos en la diminuta e inconsistente embarcación, Soruco principió a remar con buen resultado puesto de pie y logró avanzar alguna distancia desde la orilla. Y cuando estaba ya en la mitad del camino para llegar al Pilot Boat, una ráfaga de viento quiso arrebatarle el sombrero de paja que llevaba, adornado con una cinta en que estaba inscrito el nombre del bote objeto de la fiesta, lo que le obligó a soltar del remo la mano derecha para sostener su sombrero, en cuya rápida acción perdió el equilibrio, se volcó el cajón y los dos tripulantes cayeron al agua de improviso. Soruco, como diestro nadador que era, se puso a flote instantáneamente y antes de cuidar su persona, tuvo la hidalguía de socorrer al niño náufrago, a quien lo tomó por el cuello, lo sacó a flote y sosteniéndolo por la espalda le ordenó que se mantuviera en esa posición invariable hasta que pudiera venir algún otro auxilio. Entretanto, Soruco perdió sus fuerzas, casi agotadas con el insomnio y el trabajo, y tal vez acometido por el calambre y la parálisis que produce en el cuerpo humano una repentina inmersión en el agua extremadamente fría, no pudo ya nadar y se sumergió en el fondo de la laguna cerca de la compuerta. El niño, en un momento de angustia, no pudiendo sostenerse por más tiempo en la posición horizontal en que se le puso, logró asirse del cajón que flotaba cerca y luchando con él, unas veces sumergido y otras con la cabeza afuera, y ayudado por el impulso de las olas que se movían en dirección de la muralla, se aproximó felizmente a ella hasta que la mano salvadora de un caballero, don Juan Elías de Dúo, pudo cogerlo por los cabellos y librarlo de una muerte segura.
Se comprende que tan lamentable desgracia convirtió la fiesta en un funeral, pues que la inmensa multitud que había acudido entre convidados y espectadores curiosos lamentaba el suceso con gritos de angustia y lágrimas de dolor. El cadáver de Soruco fue sacado con garfios del fondo de la laguna 3 días después y traído a la ciudad de Potosí para ser inhumado con gran solemnidad. El niño náufrago y salvado milagrosamente del siniestro fue más tarde el teniente coronel de ejército don Eloy Delgadillo. Casi en el epílogo estamos presentando facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Hoy, como se han dado cuenta, dedicamos este capítulo especial de facetas a narrarles episodios interesantes relacionados y ocurridos con las lagunas del Caricari y la laguna de San Ildefonso aquí en Potosí. Y un último episodio, que también es muy interesante, y al viejo estilo de la radio, les invito a que presten atención enseguida. Transcurrieron solo 10 años desde que un distinguido joven natural de Sucre, llamado don Jorge Calvo, hizo la proeza de atravesar a nado con éxito feliz el diámetro mayor de la laguna de San Ildefonso, estando totalmente llena de agua. Y es un hecho constantemente observado que las personas que visitaban por primera vez la histórica ciudad de Potosí hacían un paseo por sus lagunas, en compañía de uno o muchos vecinos del lugar, llevando provisiones para tomar un lancha a sus orillas y gozar de la visita. Con tal objeto, varios jóvenes de buen humor y entusiastas organizaron una expedición a la laguna de San Ildefonso en uno de los domingos del mes de abril de 1882 para cumplimentar al joven Jorge Calvo, recién llegado de la capital de la República, satisfaciendo una de las más ardientes ansias que tenía este de conocer las lagunas y procurarse un día de expansión con sus amigos de infancia en medio de un paisaje para él desconocido. Situados los paseantes en un lugar conveniente para abarcar con la vista y contemplar de lleno el imponente cuadro que ofrecen aquellos parajes agrestes y solitarios, embellecidos por la extensa y tersa superficie del agua de la laguna, saludaron el espectáculo bebiendo un vaso de cerveza, puestos de pie y con la cabeza descubierta. Principiaron luego a referirse por algunos jóvenes potosinos varios sucesos ocurridos allí, como los ya relacionados, dándoles el colorido con que la imaginación juvenil sabe amenizar sus relatos y rememoraciones, especialmente cuando se trata de impresionar el espíritu investigador de una persona extraña que ignora las tradiciones o anécdotas que se le refieren. Entusiasmado el joven Calvo con tan fantásticos cuentos, quiso por su parte impresionar también a sus amigos con un acto de arrojo personal y les propuso que si le obsequiaban con un cajón de cerveza, atravesaría nado la laguna en su mayor diámetro. La proposición fue recibida entre risas y algazara con palabras de burlona incredulidad, mas con solo el objeto de poner a prueba la firmeza de carácter del amigo, aceptaron la apuesta por 2 cajones de cerveza en vez de uno, persuadidos de que el joven Calvo no persistiría en su temeraria idea. Pero viéndole despojarse precipitadamente de sus vestidos para arrojarse al agua, los concurrentes cambiaron de tono y trataron de disuadirlo de su loco empeño, manifestándole los peligros a que se exponía, no solo por la gran extensión que tenía que atravesar a nado, sino por los terribles efectos que produce el agua helada sobre la libertad de los movimientos del cuerpo humano. El joven chuquisaqueño Calvo no cedió ante ninguna reflexión y se arrojó al agua. Después de frotarse el cuerpo con una toalla áspera que llevó para el efecto, a fin de producir una reacción favorable para evitar los calambres y la parálisis en la circulación de la sangre, continuó nadando tranquila y metódicamente hasta llegar a la apuesta orilla sin ningún accidente. Sus amigos le recibieron en triunfo después de angustiosa y larga expectativa y conservaron por siempre el recuerdo de ese acto de audacia que unió el sentimiento de admiración al del cariño que los ligaba al héroe de la hazaña. Estas historias, estos episodios interesantes, por supuesto, que acabo de narrarles y que tienen relación con las lagunas que circundan la ciudad de Potosí en la zona alta, tienen una fuente de relación
una fuente de narrativa extraída directamente de las crónicas potosinas de Modesto Omiste, que en muchas oportunidades he presentado. Y como todos ustedes saben, las crónicas potosinas de Modesto Omiste están contenidas en 2 tomos. Y considero que los potosinos y las potosinas estén en Potosí, estén fuera de Potosí, en Bolivia o más allá de sus fronteras, tienen una obligación cultural, tienen una obligación moral de compenetrarse, de conocer estas crónicas potosinas, porque el Potosí de antaño, el Potosí colonial, siempre fue algo maravilloso, siempre fue algo que impresionó a las personas, especialmente cuando alguien solía narrar esas tradiciones y leyendas. Y nosotros hoy en este programa de facetas hemos hecho eso, tratando de revalorizar la cultura histórica de Potosí. Hemos presentado una edición destinada a relatar al viejo estilo de la radio las crónicas potosinas y en este caso los episodios interesantes sucedidos en las lagunas del Caricari y de San Ildefonso. Muchas gracias, señoras y señores, por su deferencia, porque Facetas, que es un programa de redes sociales y que se transmite desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo, tiene ese objetivo, revalorizar el aspecto histórico-cultural de la ínclita Villa Imperial de Potosí. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos en cualquier momento para presentar las facetas de la vida porque estamos donde otros no están. Gracias por su deferencia a Facetas.